tenemos que saber cuáles son los significados de deber cívico y derecho cívico. Entonces nos dice que los deberes cívicos son todas las responsabilidades y las acciones que se deben cumplir como un ciudadano integrante de una sociedad. Estas obligaciones son fundamentales para el buen desenvolvimiento de un país, garantizando a todos los ciudadanos una buena convivencia y un mejor lugar que habitar. Entonces, el deber cívico es todo lo que usted está obligado a hacer por la ley para una buena convivencia en el lugar de origen o en donde resida. Y un derecho cívico son los derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal, o sea, la represión por parte del poder, sea el de los gobiernos o el de cualquier otro agente político, público o privado, y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Esto último es muy importante y lo estuvimos viendo en el tema anterior de acerca de los tratados o los acuerdos de paz en Guatemala. Se busca entonces que haya igualdad de condiciones, que no haya discriminación, que no haya racismo al darnos los derechos cívicos, ¿sí? Ahora, tenemos derechos universales. Todo el mundo tiene estos mismos derechos y están escritos en la Declaración de los Derechos Humanos dados por la ONU. Entonces, los derechos universales son una garantía para la igualdad y la no discriminación. Todo ser humano nace libre y en igualdad en cuanto a dignidad y a derechos se refiere. Según la Declaración de los Derechos Humanos, algunos derechos universales que debemos recordar son los siguientes. En el artículo 1 nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales. Artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida. Entonces, el pedir abortos y etcétera va en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo 4 dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. De igual manera, todas las personas que trabajan con condiciones que no se les permite viajar hacia sus hogares o estar con un salario digno o si son menores de edad con trabajo, se le considera como que le están violando este artículo de sus derechos humanos. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Esto es a causa también de las múltiples guerras que se dieron y de las torturas que se dieron a las personas que eran secuestradas por cualquiera de los bandos en conflicto. Artículo 5. Artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo, toda persona que sea mayor, ¿verdad? No los niños. Artículo 26, todo individuo tiene derecho a la educación. Entonces, las diferentes organizaciones buscan que estos derechos que todos tenemos se vayan cumpliendo. Y es obligación del Estado y de los gobiernos que todo esto se cumpla. Obviamente también con el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos, pero los esfuerzos principales deben ser por parte del Estado y los gobiernos. Los grupos más vulnerables en Guatemala. Tenemos aquí que son los niños principalmente.
Por ende, pues las mujeres también, porque son las mamás de estos niños, ¿verdad? Y vamos a ver aquí un poquito de lo que está pasando en Guatemala con respecto a estos grupos que son los más vulnerables. Bueno, solo quisiera saber si de verdad todos están poniendo atención porque veo que algunos solo están conectados y no están poniendo mayor atención. Por favor. La quiero, Miss. Por favor, pongan atención. Luego de 36 años de guerra civil con más de 200.000 víctimas y 45.000 personas que han desaparecido, Guatemala está luchando por lograr su reconstrucción. La situación de los niños es difícil y ardua. Sus derechos son afectados por una serie de problemas, sobre todo en el caso de los niños aborígenes. Ahorita no he dado número de página, así que permítanme. Permítanme que no sé qué pasó aquí. Muy bien. Por favor, se me había olvidado. Pongan en su asistencia a los de tercero A, por favor. Estos son los principales problemas que afectan a los niños en Guatemala. La pobreza. Dice que el 56% de la población de Guatemala vive por debajo de la línea de pobreza, o sea, pobreza extrema. Esta situación tiene especial impacto sobre los niños de grupos minoritarios, quiere decir los niños que viven en lugares recónditos, en el caso de Guatemala, pues los niños que viven en el interior del país, en zonas rurales. Son consecuencias de la pobreza en la vida de los niños los problemas de salud, la malnutrición y la obligación de trabajar que va en detrimento de su educación. El acceso a la salud en Guatemala no ofrece servicios de salud suficientes como para satisfacer las necesidades de toda la población. Por ende, no se logra mejorar la situación en cuanto a algunos problemas de salud que afectan particularmente a los niños. Por ejemplo, la mortalidad infantil es muy alta. Pocos niños en estos grupos, más que todo niños que pertenecen a las etnias mayas, tienden a morir antes de los 5 años. Es un grupo elevado. Otros mueren durante el parto. O sea que es muy alta la tasa de mortalidad infantil. Además, no cuentan con una gran parte de la infraestructura, o sea, sus casas están mal y los hospitales tampoco son adecuados. Y el personal que sería adecuado para el país, por lo que se hace falta asegurar un buen servicio de salud para los niños. Y las enfermedades son diversas y numerosas. También varias cosmovisiones tradicionalistas se oponen al cuidado necesario, lo cual constituye una barrera adicional al cumplimiento de los derechos de salud de los niños. Entonces, son varias situaciones que hacen difícil el acceso a la salud para las niñas y los niños guatemaltecos. Otro aspecto de estos grupos es el trabajo infantil. Más del 20% de los niños guatemaltecos se ven forzados a trabajar para contribuir a los ingresos de sus familias. En este aspecto es uno de los países en peor situación de Latinoamérica. Los empleadores se aprovechan de la corta edad y de la ignorancia de estos niños y les hacen hacer el trabajo más peligroso. Entonces, en Guatemala, 2 de cada 10 niños tienen que trabajar sin poder ir a estudiar para ayudar a su familia. Y entonces es donde vemos niños, por ejemplo,
He visto niños en las terminales de los mercados cargando exageradamente más de lo que ellos pueden cargar en cuanto a bultos y bolsas y todo eso. Los niños que pican piedra, los niños que trabajan en talleres y que tienen mucho riesgo para su salud. A esto vamos y caemos a la explotación infantil. Guatemala alberga una gran cantidad de tráfico ilícito y peligroso. Los niños son las primeras víctimas de los criminales. Son usados por ellos sin ninguna vacilación. Como ocurre en muchos otros países, la pobreza hace que proliferen actividades como tráfico de drogas, prostitución, pornografía, tráfico de niños y la adopción ilegal. Los niños deben enfrentar violencia e inseguridad en las calles. Son tanto el objeto como los medios de acción necesarios para los traficantes. El delito y la impunidad imperantes permiten que no se haga casi nada para frenar esta situación. Las niñas pequeñas son las principales víctimas de estos criminales. Son abusadas y presentan indicios de haber padecido torturas y abuso sexual. Es por eso que en Guatemala, pues, nos cuidan tanto en algunos sectores y en algunos grupos. Por ejemplo, supongo que a ustedes, sus mamás, las cuidan mucho a las que son mujeres, de igual manera a los varones, ¿verdad? No podemos andar en la calle o en las redes sociales porque en Guatemala hay mucha violencia de este tipo, a lo que se le considera un tipo de explotación. En los trabajos también pasa, cuando los niños están trabajando, pueden sufrir de algún acoso por parte de sus empleadores que hace que esto vaya proliferando. Entonces, eh, vamos al otro punto, que es la violencia. La violencia infantil en Guatemala es muy destructiva y afecta a muchos. Crea un clima de inseguridad y peligro en las calles. La cantidad de niños asesinados es alarmante y muchas veces los criminales no reciben ningún castigo. A veces los mismos papás son los que son los asesinos de sus propios hijos, ¿verdad? Entonces, en Guatemala hay mucha violencia y los niños, por ser tan pequeñitos, por ser tan vulnerables a esto, tienden a que en sus mismas casas ellos no van a tener quien los proteja, ¿verdad? Además, la violencia también está presente tanto dentro de las familias, lo que les decía, como en la escuela. El castigo corporal cuenta como una aceptación muy difundida. Obviamente en el colegio no, ¿verdad? Pero en otros lugares sí. Lo practica una población que no hace uso de ningún otro método. Muchos niños sufren abusos y terminan solos, sin un lugar seguro al que puedan recurrir. Ni sus familias ni las escuelas son refugios en esa violencia. Otra parte muy triste es el matrimonio infantil, que se da también por parte como violencia por parte de la familia. Dice, el 35% de las niñas guatemaltecas contraen matrimonio antes de los 18 años. Las preparan desde muy pequeñas para su futuro de mujeres casadas y aún no logran comprender todas las implicaciones del matrimonio. Estas uniones tienen consecuencias serias en la salud física y mental de los jóvenes. Hace más o menos unos 20 días leía yo una noticia acerca de una trabajadora pública. Ella trabajaba en un hospital y ya era la segunda vez que tenía un juicio y pues en el primer juicio la dejaron libre por situaciones que presentó su abogado, pero en esta segunda ocasión, como ya era reincidente, sí tuvo que pagar una multa y se fue presa porque ella vendía a sus hijas y encontraban en el hecho a funcionarios públicos también de la municipalidad. Entonces, imagínense, no podemos ni siquiera contar con nuestros propios funcionarios públicos. Hay tanta corrupción en Guatemala y estos grupos pequeñitos son tan vulnerables que tenemos que tomar conciencia de que se están violando sus derechos. Entonces, este era
el concejal de la municipalidad y la señora era trabajadora de un hospital, imagínense, imagínense. Entonces, y vendía a sus propias hijas a estos funcionarios. Y la niña no pasaba de 12 años, era una chiquitita. Entonces, tal vez no se toma como un matrimonio, pero sí se dan muchos casos, muchos casos, más de los que quisiéramos saber, en donde las familias venden a sus hijas a personas mayores para que se las lleven a vivir con ellos, para que vayan y se casen y dan su consentimiento. Y aquí en Guatemala, si los padres firman el consentimiento y supuestamente todos están de acuerdo, pues puede haber matrimonios. Entonces eso es una parte muy triste. La discriminación de los niños por ser de grupos étnicos mayas. Dice, las minorías étnicas locales como los mayas, los garífunas y los xincas constituyen más de la mitad del total de la población de Guatemala. Constantemente son víctimas de actos de discriminación y marginados de la sociedad. Los niños aborígenes, principalmente víctimas de esta segregación, se encuentran en un gran número de obstáculos en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Hay una carencia importante de información acerca de sus derechos y su protección. Son tanto más vulnerables y afectados por problemas desenfrenados en Guatemala. Sin ir tan lejos, hace 2 años, por ejemplo, el caso del niño que falleció porque supuestamente o no se saben aún bien las causas de los otros niños que en el Liceo Guatemala, perdón, en el Liceo Javieres, en donde los compañeritos lo discriminaban y por estarlo molestando lo ahogaron accidentalmente en la piscina, ¿verdad? Y entonces son situaciones que logramos saber, pero realmente todos los días este tipo de niños son los que más sufren de discriminación. Incluso les decía, en el colegio a veces hacemos bromas, porque es chiste, porque me burlo del color de la piel de mi compañero, porque me burlo de su estatura, de alguna característica física que pienso yo que es, no me agrada o que porque yo no la tengo soy superior a él, y no es así. Todos somos iguales y todos estamos en cierto peligro al vivir aquí en Guatemala. Entonces, ustedes todavía forman parte de estos grupos vulnerables, pero por la situación en la que viven, en la que sus papás luchan porque ustedes no vivan, y en el área geográfica donde se encuentran también, permite que ustedes tengan un poquito más de posibilidades y menos discriminación que otros grupos. ¿Ok? Entonces, pero tenemos que tomar conciencia. ¿Qué debemos hacer para contribuir a que esto vaya desapareciendo, para que esto no siga afectando a nuestro país? Existen organizaciones no gubernamentales a las que podemos ayudar por medio de voluntariado o a nivel monetario. Por ejemplo, existen varias organizaciones no lucrativas y no gubernamentales a las que les decimos ONGs. Aquí tengo yo un listado pequeñito de algunas que hay. Pero también podemos colaborar por medio si nosotros pertenecemos a alguna iglesia, ya sea católica, evangélica, de la denominación que sea. Las iglesias normalmente prestan ayuda también a los necesitados. La primera, es Gran Comisión Guate, es de internacional, casi todas estas son internacionales, y ayudan a las personas con víveres, comida, apadrinan de otros países, mandan dinero para apadrinar a familias o a personas. Ahora tienen programas para jóvenes que quieren seguir estudiando, les prestan becas, etcétera. Esta primera es de la Iglesia Evangélica.
Cáritas Arquidiocesana es de la Iglesia Católica y de igual manera tienen hospitales, tienen albergues, tienen orfanatos para niños. Todos estos ayudan a familias enteras, pero principalmente ayudan a niños, porque las ONG en su gran mayoría son para ayuda de niños, por lo que les decía de que el grupo más vulnerable y al que más daño se le hace siempre es a los niños. Operación Sonrisa son grupos de jóvenes que van a los hospitales, principalmente a hospitales pediátricos, para ayudar a niños con diferentes enfermedades, pues a distraerlos un poquito, llevarles regalos para que ellos se animen un poco dentro del hospital. Hábitat para la Humanidad da y hace viviendas para personas y familias de escasos recursos que nunca han tenido acceso a una vivienda digna o que han perdido sus casas por situaciones de clima y etcétera. Aldeas Infantiles SOS es una especie como entre orfanato y ayuda social para niños que tienen problemas de violencia en sus hogares. Entonces son como rescatados de sus hogares o de donde estén, o si quedan huérfanos, y los instalan en estas aldeas en donde se les da de todo, o sea, los mantienen íntegramente. Y Casa Guatemala de igual manera es una fundación en donde rescatan a los niños, les dan estudio y todo, los mantienen hasta cumplir cierta mayoría de edad. Entonces, pues cerca del colegio también hay una organización de ayuda y algunos de nuestros compañeros han sido de este tipo de grupos vulnerables también. No recuerdo si todavía tenemos algún integrante en nuestras aulas que sea de esta casa de hogar, pero como les digo, no estamos exentos a que alguna de estas situaciones pueda afectarnos, ¿verdad? Tanto en salud, a veces no nos hemos enfermado y nuestros papás no tienen para llevarnos a un doctor particular porque sale muy caro, y el acceso a la salud para los niños y los jóvenes es más limitado también, porque es más especializado también. Entonces tenemos muchas cosas por las cuales agradecerle a Dios y a nuestros padres, por las que nosotros podemos estar bien. Y como futuros ciudadanos ya inscritos en unos años, ustedes pueden ayudar, y desde ahora pueden ayudar a que estas situaciones vayan mejorando y que vayan tomando conciencia. Tercero B, no le he pedido su asistencia, por favor, tercero B. Bueno, entonces, esto de los deberes y derechos cívicos es para que sepamos que debemos activarnos en cuanto a ser ciudadanos que ayuden, que sean proactivos, porque según la Constitución, nosotros podemos optar a partir de los 18 años, dice ahí, a voluntariados. Si ustedes piensan inscribirse en la universidad en un futuro, en la universidad van a haber muchas cosas en donde les ofrezcan voluntariados para ir a ayudar a las personas de distintas maneras. También, si no tienen la disponibilidad de ir a ayudar, pueden también donar, hacer donaciones económicas o donaciones en especie, más ahora que las personas lo necesitan aún más, y principalmente los niños, como les digo, es uno de los grupos que más lo necesita. Si ya terminó tercero B de poner su asistencia, tercero C, por favor, ponga su asistencia. Tercero C. Muy bien. Entonces yo les insto a que
tomen conciencia de todo lo que sucede en Guatemala. Vamos a seguir viendo algunos temas y que puedan, ya sea desde ahora o en un futuro, pensar en poder ayudar de alguna manera a instituciones que tengan ayuda hacia los niños, ¿verdad? Y que puedan ayudar, o si hay alguien en su colonia que sepan que tiene alguna necesidad o alguien, algún conocido, que puedan ayudar. De repente no van a solucionarle la vida, pero van a ser de gran ayuda, ¿verdad? Eh, qué sé yo, no hay necesidad de dar dinero, ¿verdad? Donar ropa, donar libros, eh, donar comida. Eso es bastante, bastante ayuda para las personas y lo van a agradecer mucho y ustedes se van a sentir mejores personas y mejores ciudadanos. Si ya no hay más para la asistencia y no hay preguntas, esto sería todo por hoy. El tema que vimos el día de hoy está en la página, ahorita les digo. Páginas 172 y 173. Sí, es el tema que vimos el día de hoy. Ok. Entonces nos vemos la otra semana. Ya les dejé otra tarea. Revisen el portal, por favor. Entonces, y les solicito que hagan sus tareas. Ya es lo último, ya solo un mes más o menos tenemos de clase y se termina todo esto. Entonces, pónganse al día, hagan sus tareas, hagan su último esfuerzo y luego ya van a tener 2 meses y tanto para descansar. Hasta aburrido se les va a hacer las vacaciones porque no es que puedan andar saliendo y haciendo lo que se les da la gana como en otros años. Así que pónganse las pilas, ¿ok? Hagan sus tareas. Nos vemos la otra semana entonces. Adiós.